Bien, la semana pasada hablábamos de que finalizando el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo, luego de dar señales antes de su regreso, señales antes del fin del mundo, Él comienza a hablarle en parábolas. Y finalizando el capítulo 24 se menciona la famosa parábola de los dos siervos. Había un siervo malo y había un siervo fiel que esperaba al Señor. Luego le sigue a esta la parábola de las 10 vírgenes y completando aquí en el versículo 14 la parábola de los talentos. Estas tres parábolas dan una triple enseñanza con respecto al retorno de Jesús, que tiene que ver con velar, con ser paciente o tener paciencia, y también en esto último tener diligencia, o sea, trabajar. Porque en esta parábola vemos precisamente cómo el Señor manda a sus mayordomos a cumplir una misión. Y veíamos entonces en el versículo 14, como dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El primer principio que vemos y que es vital, que es determinante para entender lo que es la mayordomía cristiana, es en primer lugar saber que Dios es el dueño de todo. Aquí se presenta a nuestro Señor, en este caso representado mediante un hombre rico que se va lejos, que luego va a regresar, pero que a sus siervos le entrega sus pertenencias, sus bienes, lo que deja claro que el dueño de todo es el Señor. Y veíamos entonces dentro de todo esto de que nosotros le pertenecemos a Dios por dos cosas básicamente. Número uno, Él es nuestro creador. Nosotros no nos creamos, nosotros no nos hicimos, como el hombre ha querido proponer a lo largo de los tiempos, de que somos el resultado de la casualidad. Nosotros creemos que fuimos creados por Dios. Pero en el caso del creyente también le pertenecemos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro redentor. Y como redentor, la Biblia dice que nuestros cuerpos, nuestros espíritus son de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Todo le pertenece al Señor. Y es con esa libertad que vemos esta imagen en esta parábola de un hombre rico, donde habla a sus siervos y les da a cada uno, como vamos a ver ahora, talentos para que ellos cumplan aquello para lo cual lo fueron encomendados. Qué interesante esto, hermanos, porque ya vimos que Dios es el dueño, que nosotros no somos dueños de nada, sino que a Dios le pertenece todo. Inclusive la gloria, todo le pertenece al Señor. No solamente todo fue creado por Él, sino que la gloria también es para Él. Y en este caso ahora vamos a considerar los versículos 15 al 18. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Qué interesante, hermanos, ver que en el versículo 14 solamente se nos dice que el amo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pero el versículo seguido se dice qué fue lo que realmente les entregó. Y aquí surge el término talento.
Posiblemente lo que llega a la mente cuando una persona lee, a primera instancia, lee este texto y dice le entregó talentos, lo que le llega a la mente es el talento natural. Lo que le llega a la mente son las habilidades. Ah, bueno, mira, yo tengo un talento, el Señor me entregó 5 talentos, yo tengo un... Y como que la lectura en algunas personas pareciera que la comprensión de esto es, a primera instancia, es que se está refiriendo a un talento natural. Sin embargo, aquí estamos hablando de una unidad de peso bastante grande. Para que tengan una idea, en Éxodo capítulo 25, versículo 39, cuando Dios le da las instrucciones de cómo debía de hacerse el candelero de oro, le dice que debía de ser o pesar un talento. Porque no estamos hablando de una moneda o cierto tipo de moneda, sino una unidad de peso bastante grande, un talento. Fíjense que a cada uno le dio cantidad diferente. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y al último, en ese mismo orden, le dio 1. Para que tengamos una idea, un talento griego, porque cada imperio tenía sus propias medidas, pero un talento griego pesaba poco más de 25 kilogramos. Un romano, algunos 30 kilogramos. Un talento babilónico, la misma cantidad. Esos talentos podían ser de oro, de plata o de bronce. Ahora le llega a la mente el valor que tenían cada uno de esos utensilios del tabernáculo, en este caso, candelero de oro, un talento que pesaba, el otro que pesaba, que si yo cuántos talentos, no era cualquier cosa. Y recuerden que el dinero era en términos de metales en aquel entonces. No es como usted ahora que usa el efectivo o el dinero en papeletas. Aquí estamos hablando nada más y nada menos de que no era una pequeña suma, solamente un talento era una gran cosa. Porque yo sé que también muchas veces cuando leemos esto decimos, pero Dios nada más le dio un solo. Por un talento no es nada, ¿por qué no le dio 5? Como al otro que le dio 2. Porque él podía dividirlo más fácil, porque hay como un desequilibrio ahí. Porque también queremos ayudar a Dios a veces. Pero en la parábola se menciona 5, 2 y 1. ¿Por qué no menciona para hacerlo como más fácil? Porque en total, ¿cuántos talentos son en total? 5, 2 y 1 son 8. Vamos a ver si lo repartimos entre 3 para que sea equitativo. Pero delante de Dios no es así que funciona esto. Y vamos a ver por qué es así. Pero de todas maneras, un talento no era una pequeña suma. Saquemos de la mente que un talento era como algo despectivo, que era como para no dejar. No, un talento era una gran suma, una inmensa fortuna. Imagínense usted, hermanos, más de 120 libras, un aproximado, o más de 70 libras. Los hermanos que saben de oro, de plata, en plata y en oro. Cuando salgan de aquí hablen con el hermano Ramón y le preguntan un poquito sobre eso. Pero imagínense en medida, en esa unidad de peso, un talento de oro que usted tenga, un talento de plata, un talento de bronce. Se dice, para que tengan una idea quizá un poquito más amplia, que de acuerdo con la escala de sueldo que recibía un trabajador corriente, correspondía alrededor de 20 años de pago. Es decir, que un trabajador ordinario necesitaría trabajar casi 20 años para ganarse un talento. ¿Ustedes están entendiendo la idea entonces? Que no se está hablando de que, mira, nada más le dio un talento. Hermanos, miren, con un talento de oro, aquí
Aquí se está hablando de gente millonaria. ¿Cuál es la idea entonces que vamos a ver acá? Aquí de esto se desprende una serie de principios muy importantes. Pero lo primero que vemos es, la semana pasada hablábamos que Dios es el dueño de todo. Y lo segundo que hoy veremos es que nosotros somos mayordomos de Dios. Estamos hablando de mayordomía cristiana. Y como mayordomos somos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Ser mayordomo de Dios no es como hoy día que se da con mucha frecuencia, tener un título y no ejercerlo. Sabemos que las necesidades, sabemos que las dificultades en nuestros países llevan a que no todo el mundo, no todo el que se gradúa de una profesión necesariamente va a vivir o trabaja de eso. La diferencia está en que en el aspecto laboral, en lo que concierne a lo secular, la diferencia en que en lo espiritual siempre va a haber trabajo. En lo que respecta a lo espiritual, aquí no hay que no hay vacante. Que no hay para mí. No. La mies es mucha. Siempre va a haber trabajo en la viña del Señor. Y es importante que usted y yo sepamos que somos mayordomos de Dios. No para ahora decir yo soy un mayordomo en el nombre de Jesús. No, es para ejercerlo. No es como cuando usted cuelga un título en la pared y dice yo soy esto o yo soy lo otro. No. Usted y yo tenemos que poner en nuestras mentes, como vimos la semana pasada, Dios es dueño de todo. Perfecto. Y como es dueño de todo, a cada uno nos entregó algo. Yo soy mayordomo de Él. ¿Qué yo estoy haciendo con eso? Entonces, en esta entrega que hace el Señor a sus mayordomos, porque según esta parábola, el Señor no llamó a todo el mundo. Estos tres acá nos representan a nosotros. Pero Él no llamó a la multitud, o Él no dijo vengan todos que le voy a dar talento a todos. Él llamó a sus siervos. Porque lo que Dios le ha dado a usted no se lo ha dado a los impíos. Lo que Dios le ha dado a usted como mayordomo de Él es algo que tiene gran valor y que posiblemente no estemos considerando lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Por eso quise mencionar solamente un talento, porque fíjense que hasta el momento solamente le estoy hablando para que tengan una idea clara, porque el que tenía 5 talentos, 2 talentos, al final todos tenían algo valioso que el Señor le había dado, como cada uno de nosotros. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Lo primero es que todos tenemos, todo el que es mayordomo de Dios tiene por lo menos un talento. No dice el texto que Dios llamó a sus siervos y a uno le entregó 5, a otro le entregó 2, a otro le entregó 1 y a uno más le dijo quédate aquí, no te voy a entregar nada. Todos nosotros tenemos un talento. ¿Y qué representa un talento para nosotros hoy día? Pero usted dijo hace un momento que un talento era una suma, una unidad de peso, y que era una fortuna, y que era esto. Básicamente el término talento es para indicar lo valioso de lo que usted tiene. Y usted y yo tenemos algo tan valioso que es la oportunidad de servir al Señor. La oportunidad de servir al Señor es lo más maravilloso que usted puede tener. Hay personas que anhelan estar en tal trabajo, en tal empleo, e ir a otro país, tener lo mejor. Pero mírenme, usted tiene lo mejor. Como mayordomo de Dios, usted tiene por lo menos un talento que Dios le ha dado. Y no estamos diciendo ahora que usted va a medirse con otro hermano y va a decir, yo creo que yo tengo como 6.
porque yo tengo tantas cosas, mira, yo debo tener 6. Yo tengo 3. Otro dirá, yo no tengo ninguno. Todos nosotros, como mayordomos de Dios, tenemos al menos un talento. Que ese talento, al fin y al cabo, lo que representa es la oportunidad de servir al Señor. El texto dice que dio Dios a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, conecten una cosa con lo otro. Dios le da la oportunidad de servirle según algunos tendrán más oportunidades que otros. Y es cierto, hermano, cuando usted analiza la manera en que Dios obra, cada uno de nosotros tiene algo que hacer. A veces, el que tiene un talento, de manera ilustrativa, quiere tener 2 o 5 como tiene el otro. Y a veces el que tiene 5, se da el caso que dice, ¿y por qué Dios no me da un solo y con este me quedo? La Biblia dice claramente que Dios dio a cada uno conforme a su capacidad. Y usted y yo debemos de saber, ¿y por qué entonces yo hago esto? ¿Y por qué tengo que hacer lo otro? ¿Y por qué esto? Lo más interesante de esto, y es como lo vemos en la misma escritura, es que Dios mismo es quien nos capacita. Dios no le va a dar 5 talentos a aquel que Dios mismo diseñó o preparó para un talento, o viceversa. Al final, todos nosotros tenemos una función que hacer, uno quizás un poco más, otros un poco menos, pero delante del Señor, lo más importante no es simplemente cuántas oportunidades tuviste o no, sino el enfoque de esto, ¿sabes? ¿Qué hiciste? Porque cuando veamos la otra parte, la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y las recompensas, donde Dios no le pide al de un talento que le traiga 5. Cada uno tenía que hacer algo con él, principalmente reproducirlo o duplicarlo como hicieron los 2 primeros. Pero ¿sabe qué usted tiene que saber sobre esto? Primero, nunca diga, yo no tengo nada que hacer. Todos nosotros tenemos algo que hacer en la viña del Señor. Ninguno de nosotros fue diseñado por Dios para estar estático, para estar ahí quedado detrás. La vida cristiana se presenta como un trabajo. Por eso mismo dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Y esta ilustración de una viña, de obreros, era muy familiar para ellos en aquella época. Y el tema de plantar y regar siempre, Dios es el dueño, Dios es el que comanda y nosotros somos los que administramos lo que Él nos da. ¿Ha pensado usted para qué Dios le ha traído hasta acá? ¿Ha pensado usted que Dios te ha dado esa oportunidad según tu capacidad? Pero muchas veces somos como Moisés al principio, que decimos o ponemos excusas. No sé hablar, no sé esto, no sé lo otro, pero la Biblia enseña por todas partes que Dios a quien envía lo capacita. Dios te capacita y te envía. Usted ha leído mucho este versículo en 1 de Pedro 4:10. Cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí también se desprende de forma natural que cada creyente debe de tener por lo menos un don espiritual.
Un creyente no puede decir, no, yo creo que yo no tengo ningún don. La Biblia dice que Él repartió a cada uno. A uno le dio misericordia, a otro le dio esto, pero al final el crecimiento de la iglesia está en lo que Dios le ha dado a cada creyente en particular. La Biblia presenta a la iglesia como un cuerpo donde cada miembro hace su trabajo, donde cada miembro necesita hacer su trabajo. Y lo interesante de esto, como vamos a ver en la conclusión del tema la semana que viene, es que cuando Dios llama o va a llamar a cada uno, te va a confrontar en virtud de lo que Él te ha entregado. A veces nosotros, y bueno, humanamente hablando, regularmente las personas se quieren ver en el espejo de otros grandes. Me gustaría ser como fulana de tal, qué tremenda persona, artista, es famoso, es famosa. Me gustaría escalar, tener esas oportunidades que el otro tiene. Y déjeme decirle que hay personas que viven hasta frustradas, queriendo alcanzar personas que Dios soberanamente escogió para una obra mayor. Y eso se ve en los apóstoles inclusive. Todos los apóstoles que el Señor escogió tenían, Dios lo comisionó, fueron predicando, pero hubieron otros que tuvieron mayores oportunidades. Y ahí está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió varios talentos. El apóstol Pablo, Dios lo llevó a lugares donde ninguno de los otros había podido llegar. Pero Pablo nunca dijo, eso fui yo porque soy una... El Señor lo capacitó a Pablo. Y el Señor le entregó a Pablo en virtud. De hecho, Pablo sabía inclusive que iba a padecer por causa del nombre de Dios. Y ese tiempo que duró con Jesucristo, como menciona el libro de los Gálatas, después que pasó esa experiencia, el Señor trabajó en la vida de Pablo. Porque recuerden que como él perseguía a la iglesia y como hacía muchas cosas, a él le tocaba lo suyo, pero Dios lo capacitó. A Pedro Dios lo capacitó para otra cosa. Así es que funciona la obra del Señor. No todos necesariamente vamos a hacer lo mismo. No todos vamos a tener las mismas oportunidades, pero sí todos tenemos algo que Dios nos ha entregado y que tenemos que ser fieles. Y que tenemos que aprender que Dios no vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo en virtud de qué hizo Juan, qué hizo Pedro, qué hizo Pablo, sino qué hiciste tú con lo que Dios te entregó. Primera a los Corintios, capítulo 4, 1 al 2, oigan lo que dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sabe qué le preocupaba a Pablo en todo lo que hacía en su carrera? Ser hallado fiel. Y entre otras cosas, Pablo decía, y bueno, al final de sus vidas, él pudo decirlo con toda firmeza: he peleado, he guardado la fe, he acabado la carrera, no como algunos que la carrera lo acaba, pero Pablo pudo decir, he acabado la carrera. Esa era su meta, porque él mismo se veía, como él lo presenta aquí, como un servidor de Cristo, como un administrador, como un mayordomo del Señor, porque él sabía lo que Dios le había entregado. ¿Sabe usted lo que el Señor le ha entregado? ¿Conoce usted para qué Dios lo ha rescatado de la vana manera de vivir? Porque aquí tenemos básicamente dos tipos de comportamiento. Dos
el que tenía 5 y el que tenía 2, dos personas que empezaron inmediatamente a negociar. Fueron diligentes. No es que, miren, ¿qué te parece si hombre? No, inmediatamente comenzaron a negociar, porque estamos hablando de asuntos de negocios. Al final se está hablando de dinero. De dinero. Una suma exorbitante que ellos tenían que reproducirla. Aquí vemos entonces diligentes, personas que estuvieron dispuestas a negociar para agradar a su amo. Por aquí entonces también se presenta el otro lado. Otro que dijo: yo lo voy a guardar y voy a esconder el dinero de mi señor. Ustedes van a ver la consecuencia de eso la semana que viene. Pero al fin y al cabo el texto nos está presentando dos tipos de comportamiento en virtud de la encomienda del Señor. ¿Con quién usted se identifica aquí en esta parábola? Con aquel, porque no solamente lo escondió, ustedes van a ver todas las cosas malas que dijo del Señor. ¿Con aquel que lo escondió o con aquellos que estuvieron dispuestos a negociar para agradar a su amo, hacer la voluntad de su amo? Cuando el Señor le entregó sus bienes, no fue para decirle guárdenlo, no tendría sentido. Porque lo más que le hubiese dicho es: mira, guárdame esto aquí, cuando yo venga me lo entrega como yo te lo dije. No era con esos fines, era con la finalidad de que ellos negociaran y reprodujeran lo que él le había dado. Dios nos ha entregado de su gracia a cada uno conforme a la medida del don de Cristo. Le dio dones, le dio habilidades, le dio capacidades, le dio muchas cosas. El punto de nosotros acá es evaluarnos a nosotros mismos. Primero, saber que ninguno de nosotros ha quedado, si somos de Él, porque esa es una pura evidencia de que somos de Él, ha quedado sin un talento. Todos tenemos por lo menos un talento que nos hace ser mayordomos del Señor. Nadie que esté en la viña del Señor, nadie puede decir: yo no tengo nada que hacer. Inmediatamente usted dice eso, se está declarando como una persona que no es mayordomo del Señor. Dios te ha dado según tu capacidad, y que ya sabemos que Dios mismo es quien da esa capacidad al hombre. Aún para hacer la obra de Dios, el Señor debe de capacitarnos. Podemos tener muchas habilidades naturales de lo que sea, pero en la obra del Señor, Dios nos capacita sobrenaturalmente para hacer cosas que nunca nos imaginaríamos que haríamos para Él. A veces usted se sorprende: ¿y cómo es que una gente, un médico, un doctor, una gente con tantos estudios filosóficos y con tantas cosas y con tantas profundidades, y gente profesional, y gente que con una cruz cargada haciendo una procesión como de 40 kilómetros? Es que tenemos que saber, hermanos, que la sabiduría de este mundo es una cosa y la sabiduría de Dios es otra. La capacidad que da el mundo no es la capacidad que da Dios. Usted y yo fuimos capacitados por el Señor para hacer su obra, para hacer su voluntad. Y el Señor nos concede oportunidades de servicio en conformidad a esa capacidad. No todos los hombres tienen las mismas capacidades, no todos tienen el mismo número de oportunidades. Pero la pregunta que van a tener que responder ellos, y la respuesta de Dios va a ser en torno a esto: ¿son fieles en su uso? ¿A quién no le gustaría escuchar esas hermosas palabras que el Señor le expresa al final, esa alabanza, donde Él le dice: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todo lo que gira aquí es en torno a la fidelidad de los mayordomos. Cuando uno se mira en este espejo, inmediatamente uno dice, estoy cumpliendo con esto. Porque recuerden que el contexto de todo esto es la venida del Señor. Y en virtud de la venida del Señor, usted y yo no podemos cesar de trabajar en su obra. No solamente podemos extraer de estos versículos que por lo menos tenemos un talento y que Dios nos da según nuestra capacidad, sino que el tercer principio que vemos allí es que ningún siervo está exento de responsabilidades. Ningún siervo puede decir, como el mayordomo infiel aquí, que vamos a ver. Los propietarios tienen derecho, los administradores tienen responsabilidades. Usted y yo no estamos o no fuimos rescatados por el Señor para que nos sintamos simplemente bien y estemos gozosos con la salvación que tenemos. Simplemente para buenas obras, para hacer aquello que el Señor ha establecido. La obra del Señor se presenta de muchas maneras. Hay muchas figuras del lenguaje que se usan. Pablo en otras ocasiones habla, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Al final cada uno hace algo. No es una competencia de creyente a creyente, es que todos luchamos para hacer la voluntad de Dios. Todos somos mayordomos del Señor y cada uno de nosotros tiene una obra que hacer. Nadie está exento de responsabilidades. Nadie está exento de la obra del Señor. Los únicos que están exentos de esto son aquellos que no son mayordomos del Señor. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué es lo que yo debo de hacer como mayordomo de Dios? ¿Cuántas cosas Dios ha puesto en nuestras manos para administrar y lo estamos dejando ahí guardado para cuando el Señor venga nos diga, ven acá, ¿qué hiciste con esto? Tantas cosas que tiene para darme y se lo está dando al mundo, se lo está dando al aire, no se lo está dando al Señor. Yo siempre he dicho, hermanos, no importa lo que usted haya estudiado, no importa lo que usted se haya ejercitado en la vida, ponga su empeño en agradar a Dios sobre todas las cosas. Si usted es profesional, si usted es una persona que diseña, busque la manera de agradar a Dios también a través del diseño. Sus habilidades todas llévela a Cristo. Que Cristo se glorifique en lo que usted hace. Pero a veces decimos como algunos por ahí, yo soy cristiano, sí, pero en los negocios una cosa y en la iglesia otra. En todas nuestras áreas tenemos que agradar al Señor. Porque pensamos que ser cristiano es venir a la iglesia. Usted puede ser un buen administrador de Dios donde quiera que se encuentre. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, donde sea, usted tiene que reflejar que es un mayordomo del Señor, que usted administra lo que el Señor ha puesto en su mano. Y si Dios te ha dado la oportunidad de predicarle a un inconverso, predícale la palabra. Si Dios te da la oportunidad de servir en tu comunidad, sirve en tu comunidad. Si Dios te da la oportunidad de viajar a otros países y hablarle de Cristo, orar por las personas, ora. Porque muchas veces anteponemos nuestros bienes materiales por las cosas espirituales. Hermanos, un mayordomo de Dios lo es aquí y allá. No hay lugar donde usted dice, o usted pueda decir, aquí yo no puedo servir al Señor. En todos los lugares hay medios y hay formas de usted darle la gloria y la honra al Señor. Qué penoso sería que usted le diga al Señor en aquel día, Señor, pero yo hice muchas cosas en tu nombre.
Señor, pero yo hice esto, pero yo hice lo otro, yo a los hermanos hice esto, a los hermanos hice lo otro. Y es bueno, el Señor se va a agradar por un lado. Pero imagínate que el Señor te diga, sí, pero cuando estabas en el trabajo, tú decías, yo no ligo la religión con mi negocio. Si aquí yo tengo que decir mi mentirita, yo la digo porque mi negocio es mi cosa y la iglesia es otra. Y van a haber mucha gente pensando que el cristiano se divide. Aquí soy más cristiano y allá yo tengo libertad de colgar mi franela de hijo de Dios y allí me pongo el traje de un ciudadano común. Hermanos, el siervo de Dios lo es en todo lugar. No estamos exentos de nuestra responsabilidad ante el Señor. No es un asunto nominal, no es un asunto de título de que soy mayordomo, es que hay que ejercer la profesión más maravillosa que podemos tener en esta tierra, que es servir al Señor. Servir al Señor está por encima de nuestra profesión. Servir al Señor es lo que nos hace y es por la razón por la cual vamos a recibir esas hermosas palabras. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor no te va a decir cuánto dinero acumulaste, cuántas cosas conseguiste en esta tierra. El Señor te va a decir qué hiciste con lo que yo te entregué para hacer en la tierra. ¿Qué pasa entonces con el tipo de creyente que vemos en el día de hoy? Creyentes entonces que ponen las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios son aquellos que van a ser reprobados. Y lo triste del caso es que va a haber una nota muy interesante porque aparentemente el último que recibió el talento manifestó lo que se espera de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Tanto así que se usa la famosa expresión funesta, que allí será el llanto y el crujir de dientes. Usted y yo no tenemos un talento, 2, 5 o lo que sea para guardarlos y sentirnos a gusto de que el Señor nos entregó esto. Dios te dio la capacidad de predicar, predica. Dios te dio la capacidad de cantar, canta. Dios te dio la capacidad de ayudar al necesitado, ayúdale. Dios te dio la capacidad de otra cosa, hazlo. Porque Dios te capacitó para hacer su voluntad. Dios te capacitó para hacer, no la capacidad que Dios le dio al otro, para hacer lo que Dios te capacitó. Entonces la pregunta sería, ¿has descubierto aquello para lo cual Dios te ha capacitado? Por eso dice el apóstol Pedro y el texto que leímos con relación a los dones, cada uno según el don que ha recibido, porque no son lo mismo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Vamos a leerlo para que usted vea y con eso vamos concluyendo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, ese otro versículo que hay que aprendérselo de memoria, porque ahí está hablando claramente de la diversidad en la que usted y yo podemos servir. Y esa capacidad dada por el Espíritu Santo no es para tenerla a un lado. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí da ejemplos. Si alguno habla, como dice hace un momento, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, ¿cuál es el propósito? Sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros tiene algo que darle al Señor. No pase más tiempo, más años, levantando la mano, diciendo yo soy cristiano,
Me siento cristiano. Qué bueno es el cristiano, sin ser un fiel mayordomo de lo que Dios ha puesto en tu mano. Ser cristiano no es de nombre. Ser cristiano es de vida, y de una vida continua, unida al Señor, sirviéndole a Él como buenos administradores de lo que Él nos entregó. Ninguno de nosotros puede decir: Dios no me ha entregado nada. Si no lo sabes, pídele al Señor que te ayude. Señor, ayúdame a entender qué es lo que yo tengo para servirte, en qué me has capacitado, ayúdame a perfeccionarme en esto, porque yo quiero cumplirlo. No te frustres pensando en querer ser lo que otro es o ya alcanzó. A veces pude lidiar con varios amigos, compañeros, que querían ser igual a esos grandes predicadores, grandes escritores de libros. Y hermanos, hay que ser honestos. La oportunidad que ellos han tenido de escribir tantos libros, no necesariamente la va a tener usted. Humanamente hablando, anhelamos querer ser como fulana, como fulano, esos grandes escritores, esos grandes artistas, esos grandes predicadores. Pero Dios le dio a cada uno. No es como dice: es que es la envidia de la buena. Usted puede aspirar, anhelar, desear, no es malo. El problema es, ¿sabe cuál es? Que muchas veces queremos ser como otro y no queremos ser a la altura de lo que Dios nos ha entregado y nos ha capacitado. Recuerden una cosa, y eso lo vamos a ver Dios mediante después. A la hora de dar cuentas delante del Señor, cada uno dará cuenta según lo que Él les entregó y qué usted hizo con eso que se le entregó. Se requiere que los administradores sean hallados fieles. ¿Es usted un fiel administrador de Dios? Con este pensamiento, con esta pregunta, concluimos este tiempo, y que Dios nos ayude cada día, cada uno de nosotros, a evaluarnos y ver si realmente estamos cumpliendo nuestro propósito aquí en la tierra. No podemos seguir viviendo la vida cristiana de manera aleatoria, de aquí para allá. Tenemos que vivir la vida cristiana centrada en glorificar a Dios según lo que Él nos ha entregado, con la única finalidad, como dice el texto, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, qué bueno es saber que aún lo que nosotros tenemos lo debemos a ti. Tú eres el dueño de todo. Y así como vemos en esta parábola que le entregaste tus bienes a tus siervos, por otro lado también sabemos que por medio de tu Espíritu Santo nos entregaste también dones, capacidades sobrenaturales que nosotros tenemos que cumplir, hacer en esta tierra. Señor, gracias por las oportunidades de servicio que nos das. Gracias por la capacidad que nos das y las responsabilidades. Porque no hay nada mayor y mejor en esta tierra que servirte a ti. Servirte, Señor, es lo mejor y la mayor realización de nuestras vidas. Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces elogiamos a nuestros amos terrenales. Aún así tenemos al más grande, al Dios soberano y sublime, que vive y reina por los siglos de los siglos. Perdónanos ahora si en algún momento de nuestras vidas hemos descuidado nuestra responsabilidad como mayordomos tuyos. Queremos regresar otra vez, empezar otra vez, si nos hemos descuidado, a retomar aquello que hacíamos y que ya no estamos haciendo. Y que según tengamos oportunidad, hagamos aquello para lo cual hemos sido capacitados. ¿Cuántas personas nos trae a nuestras vidas de diferentes formas para que nosotros
le ministremos según la gracia que hemos recibido y aún así no nos damos cuenta. Señor, gracias porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque la mejor manera para nosotros de esperar tu venida es haciendo tu voluntad y siendo mayordomos fieles hasta el final. Ser fiel hasta la muerte, como dice tu palabra. Que vendrán obstáculos, dificultades, sabemos, Señor, pero tú estás con nosotros para ayudarnos. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos. Gracias porque tenemos por lo menos un talento. Gracias porque nos has capacitado. Gracias porque nos has dado la mayor y mejor responsabilidad, que es administrar tus bienes, administrar lo que nos has entregado, y que es tan valioso y aún más valioso que cualquier cosa terrenal en esta tierra. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,